Hoy vamos a descubrir cómo vivió realmente Germán Valdés, Tintán, el pachuco de oro que revolucionó el cine mexicano y fue durante varios años el actor mejor pagado de toda la industria. Acompáñanos a conocer la fortuna, el estilo de vida y los lujos que rodearon al hombre que ganaba más que Cantinflas, que prestó su voz a Baloo en El libro de la selva, pero que también vivió con una intensidad que lo consumió hasta su prematura muerte a los 57 años, y te aseguro que este recorrido te va a fascinar. Comencemos. El hombre detrás de la leyenda. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo nació el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México. Era el segundo de 9 hermanos en una familia bicultural fascinante. Su abuela Angela era italiana nacida en Brownsville, Texas. Su madre Guadalupe era originaria de Aguascalientes. Su padre Rafael Gómez Valdés era agente aduanal, un trabajo que requería constantes cambios de residencia por toda la República. Entre sus hermanos estaban 3 que también se dedicarían al mundo del espectáculo y se convertirían en leyendas por derecho propio: Ramón Valdés, quien después sería mundialmente famoso como Don Ramón en El Chavo del Ocho, Antonio Valdés Castillo del programa Puro Loco, y Manuel el Loco Valdés. Los hermanos Valdés dominarían la comedia mexicana durante décadas. Cuando Germán tenía apenas 2 años, su padre fue trasladado al puerto de Veracruz, donde la familia vivió los siguientes 2 años. El puerto caribeño, con su mezcla de culturas, su música afrocaribeña, su ambiente festivo, dejó una huella profunda en el pequeño Germán. Después, cuando tenía alrededor de 4 años, la familia fue trasladada a Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos. Ciudad Juárez cambiaría la vida de Germán para siempre. Creció en plena frontera, viendo constantemente la interacción entre la cultura mexicana y la estadounidense. Veía a los jóvenes pachucos, mexicanos de segunda generación nacidos en Estados Unidos o mexicanos que habían crecido en la frontera, con su forma única de vestir, su manera particular de hablar mezclando español e inglés, su actitud desafiante ante ambas sociedades que los rechazaban. Los pachucos usaban pantalones holgados ceñidos a la cintura y tobillos, tirantes, sacos largos con amplias solapas y hombros exagerados, sombreros de estilo italiano adornados con plumas, zapatos bicolor generalmente en blanco y negro. Hablaban spanglish, esa mezcla de español e inglés que las sociedades respetables de ambos lados de la frontera consideraban vulgar. Eran marginados, discriminados, considerados delincuentes por el simple hecho de existir. Germán quedó fascinado con los pachucos. No los veía como delincuentes. Los veía como rebeldes, como gente que se negaba a hacer lo que la sociedad quería que fueran, que inventaban su propia identidad en un mundo que no los aceptaba. Sin saberlo, Germán estaba observando lo que después se convertiría en su personaje más famoso. A los 19 años, en 1934, Germán entró a trabajar en la radiodifusora local XCJ. Empezó como pegador de etiquetas, el trabajo más bajo en la estación, pero tenía un talento natural para imitar voces y hacer reír a la gente. Un día, cuando pensaba que el micrófono estaba cerrado, empezó a imitar a Agustín Lara. No sabía que estaba al aire. Pedro Meneses, dueño de la emisora, lo escuchó y quedó fascinado por su ingenio. Meneses le dio su oportunidad como locutor en el programa El Barco de la Ilusión. Ahí Germán creó el personaje de Pachuco Topillo Tapas. Topillo Tapas era argot pachuco para alguien que hace trampas, un tipo listo que se las sabe todas. Germán cantaba, hacía imitaciones, mezclaba español e inglés de manera natural. Durante 10 años desarrolló su estilo cómico en la radio, perfeccionando su timín, su improvisación, su capacidad para conectar con el público. En julio de 1943 llegó el momento que cambiaría todo. La compañía Paco Miller llegó a Ciudad Juárez buscando talento nuevo para una gira por California y México. Escucharon a Germán en la radio y fueron a verlo en vivo. Quedaron deslumbrados. Le ofrecieron unirse a la compañía para la gira, pero le dijeron que Pachuco Topillo Tapas no sonaba bien comercialmente. Necesitaba un nombre artístico mejor. Germán recordaba a un comediante peruano que había visto años atrás. Decidió tomar el nombre artístico de Tintán. Los empresarios Jorge Maulmer y Paco Miller le asignaron a Marcelo Chávez como guitarrista y compañero de escena. Marcelo lo acompañaría en la guitarra, le daría réplica, acoplaría su voz a la suya. Serían Tintán y su carnal Marcelo, una dupla inseparable. Su debut fue en el Teatro Aldama de Guadalajara. Tintán salió al escenario vestido como pachuco completo, pantalón holgado, saco largo, sombrero con pluma, cadenas de oro colgando. Cantó su primer número mezclando español e inglés, moviéndose con ese estilo pachuco único, haciendo reír al público con su verborrea imparable. El público estalló en aplausos.
Tuvieron que repetir la misma canción 3 veces porque la gente no paraba de aplaudir. La gira continuó con éxito abrumador en cada ciudad. Llegaron a la Ciudad de México y se presentaron en el Teatro Esperanza Iris. El público capitalino, más sofisticado y difícil de impresionar, también cayó rendido ante Tintán. Los productores de cine que asistieron a verlo se dieron cuenta de que tenían frente a ellos a la próxima gran estrella del cine mexicano. Pero había un problema. El personaje del Pachuco estaba tan marginado por la sociedad que muchos lo consideraban inapropiado para el cine. José Vasconcelos, el intelectual más respetado de México, criticó duramente a Tintán llamándolo vulgar y una mala influencia. Decía que glorificaba a los delincuentes y corrompía el idioma español. Sin embargo, otros intelectuales como Salvador Novo y José Revueltas defendieron públicamente a Tintán. Argumentaban que el Pachuco era una realidad social que no se podía negar, que Tintán estaba retratando con honestidad una cultura que existía pero que la sociedad respetable prefería ignorar. El debate público solo aumentó la curiosidad del público. En 1945 Tintán debutó en el cine con El hijo desobediente. La película fue controversial pero exitosa. El público adoraba ver en pantalla grande al Pachuco que ya conocían del teatro. Entre 1945 y 1948, Tintán filmó varias películas que lo fueron estableciendo como estrella. Pero fue hasta finales de los años 40 cuando llegaron sus papeles consagratorios. Películas como El Rey del Barrio en 1950, considerada su obra maestra donde comparte créditos con Silvia Pinal, Simbad el Mareado en 1950, Calabacitas Tiernas en 1949, Con la música por dentro en 1947, lo convirtieron en una superestrella. A diferencia de otros cómicos que dependían de guiones rígidos, Tintán improvisaba constantemente durante las filmaciones. Su desbordada verborrea, sus movimientos físicos perfectos, su facilidad excepcional para improvisar le daban a sus interpretaciones una frescura y espontaneidad única. Durante la década de 1950, Tintán era imparable. Filmaba entre 5 y 8 películas al año. Películas como El Vizconde de Montecristo en 1954, El Sultán Descalzo en 1956, Los Tres Mosqueteros y Medio en 1956, Músico, Poeta y Loco en 1946, donde canta magistralmente Bonita de Luis Arcaraz, quien después declaró que la mejor interpretación de su obra se la debía al cómico Pachuco. Su grabación más famosa fue precisamente Bonita, que interpretaba en Músico, Poeta y Loco tratando de enamorar al personaje de Meche Barba. Igual de memorable fue su interpretación de Contigo en El Rey del Barrio, buscando el corazón de su vecina Carmelita interpretada por Silvia Pinal. También se hizo famosa cantando en el baño. Tintán no solo era actor. Era cantante extraordinario con una voz versátil que podía ir del bolero romántico a la rumba festiva. En la década de 1960 llegó una nueva dimensión a su carrera, el doblaje para los estudios Disney. Tintán fue el narrador y cantante de la leyenda de Sleepy Hollow. Después prestó su voz al gato Omayei en Los Aristogatos. Pero su trabajo más memorable fue como la voz del oso Baloo en El Libro de la Selva. Generaciones de niños mexicanos crecieron escuchando a Tintán cantar lo más vital sin saber que era él. Ese trabajo le dio prestigio internacional y contratos exclusivos muy bien pagados. Tintán filmó más de 106 películas en total. Fue pionero en representar al Pachuco en el cine. Ayudó a popularizar el Spanglish en la sociedad mexicana. Fue un genio de la improvisación y la comedia física. Y durante varios años fue el actor mejor pagado de todo el cine mexicano. ¿De cuánto estamos hablando? Prepárate porque las cifras te van a impresionar. La fortuna de Tintán. Aquí está la parte que muchos no conocen. Germán Tintán Valdés no solo era famoso, era carísimo. Durante la época de oro del cine mexicano, específicamente durante la década de 1950 en su pico máximo, Tintán fue el actor mejor pagado de toda la industria mexicana. Ganaba hasta 300,000 pesos por película en sus mejores años. Para ponerlo en perspectiva, el salario mínimo en México en los años 50 era de aproximadamente 3 pesos diarios, es decir, unos 90 pesos mensuales. Tintán ganaba en una sola película lo que un trabajador promedio ganaba en casi 280 años de trabajo. En valor actual, estaríamos hablando de entre 6 y 8 millones de pesos por película. En algunos contratos específicos, Tintán cobraba más que Cantinflas, dependiendo del proyecto y del estudio. Cantinflas era considerado el cómico más importante de México, pero Tintán era igual de taquillero y los productores pagaban lo necesario para tenerlo en sus películas. Era una guerra de ofertas donde ambos actores ganaban fortunas. Durante su época dorada,
Entre 1948 y 1958, Tin-Tan filmaba entre 5 y 8 películas al año. Si promediamos que ganaba alrededor de 200,000 pesos por película en esa década, estamos hablando de ingresos anuales de entre 1 millón y 1.6 millones de pesos. En valor actual, serían ingresos anuales de entre 20 y 32 millones de pesos. Cantidades absolutamente estratosféricas para el México de los años 50. Pero eso era solo por películas. Tin-Tan tenía múltiples fuentes de ingreso que hacían su fortuna aún más impresionante. Cantaba profesionalmente y grabó discos durante décadas. Sus interpretaciones de boleros, rumbas, mambos y corridos se vendían por miles. Cada disco vendido le generaba regalías. Durante años tuvo hits en las estaciones de radio, y cada vez que sonaban sus canciones recibía pagos por derechos. También hacía presentaciones en vivo constantemente. Teatros, centros nocturnos, eventos privados, giras por toda la República y el extranjero. Por cada presentación cobraba entre 5,000 y 15,000 pesos durante los años 50, dependiendo del lugar y la ocasión. Si hacía 2 o 3 presentaciones al mes, eso le generaba ingresos adicionales de 10,000 a 45,000 pesos mensuales, es decir, entre 120,000 y 540,000 pesos anuales adicionales. En 1953, Tin-Tan inauguró su propio centro nocturno llamado El Satélite junto a su compositor y compañero Marcelo Chávez. El lugar fue un éxito durante varios años. Presentaba shows todas las semanas con llenos totales. La gente pagaba por ver a Tin-Tan en vivo, por escucharlo cantar, por estar en su establecimiento. El centro nocturno le generaba ingresos constantes y considerables. También trabajaba en radio con programas propios que se transmitían por estaciones importantes. Los patrocinadores pagaban fortunas por asociarse con Tin-Tan. Su popularidad garantizaba audiencia masiva y los anunciantes querían que su voz vendiera sus productos. Cuando comenzó a hacer doblaje para Disney en los años 60, esos contratos también eran muy lucrativos. Los estudios Disney pagaban bien por doblajes de calidad y Tin-Tan era considerado uno de los mejores actores de doblaje de México. Su trabajo como Baloo en El Libro de la Selva le generó pagos importantes más regalías cada vez que la película se proyectaba o se vendían copias en video posteriormente. Se estima que en sus mejores años, a finales de los 40 y durante toda la década de los 50, Tin-Tan ganaba hasta $100,000 anuales llevando sus películas al extranjero y con todas sus fuentes de ingreso combinadas. En una época donde la mayoría de los mexicanos vivían con menos de 2,000 pesos anuales, Tin-Tan ganaba literalmente 100 veces más que las familias de clase media alta. Con esos ingresos, Tin-Tan podía vivir como una estrella de Hollywood. Y lo hizo. Compró casas amplias, automóviles de lujo importados, se vestía con trajes hechos a medida con las telas más finas, organizaba fiestas legendarias, viajaba a Estados Unidos. Vivía como un rey. Pero aquí está el problema. Tin-Tan ganaba fortunas, pero también gastaba fortunas. No ahorraba. No invertía sabiamente. Vivía el momento con una intensidad absoluta. Era generoso hasta el exceso, invitando comida y bebida a todo el que llegaba a su casa. Pagaba las deudas de amigos. Prestaba dinero que nunca le devolvían. Compraba regalos caros para su familia y amigos. Mantenía su casa siempre llena de gente, siempre con fiestas, siempre con músicos tocando. Esta generosidad excesiva y falta de planeación financiera lo llevó a que, cuando el cine mexicano entró en crisis en los años 60, Tin-Tan se encontrara con que la mayor parte de su fortuna se había esfumado. Seguía trabajando, seguía ganando dinero, pero ya no las cantidades estratosféricas de antes. Y su estilo de vida requería ingresos enormes para sostenerse. Cuando murió en 1973, Tin-Tan no dejó una fortuna millonaria como se esperaría de alguien que había sido el actor mejor pagado de México durante años. Dejó propiedades, memorabilia cinematográfica, los derechos sobre sus películas y canciones que seguirían generando regalías para sus herederos. Pero no dejó cuentas bancarias repletas de dinero. Su hija Rosalía Valdés después escribió un libro titulado La historia inédita de Tin-Tan, donde habla sobre la vida artística y personal de su padre, incluyendo sus problemas financieros causados por su generosidad excesiva y su incapacidad para administrar su fortuna. La historia de Tin-Tan es un recordatorio de que no importa cuánto ganes si no aprendes a administrarlo. Fue el actor mejor pagado de México, pero murió sin la fortuna que debería haber acumulado. Vivió intensamente, generosamente, apasionadamente, y esa intensidad también consumió su dinero, casas y propiedades. Durante su apogeo, Tin-Tan vivía como una verdadera estrella del cine.
No vivía en vecindades modestas ni en departamentos pequeños. Vivía en casas grandes, amplias, cómodas, ubicadas en zonas residenciales distinguidas de la Ciudad de México. Vivía como correspondía a alguien que ganaba 300,000 pesos por película. Tin Tan no vivía como un cómico cualquiera. En su mejor momento vivía como una estrella de Hollywood, pero sin la disciplina financiera que muchas estrellas de Hollywood sí tenían. Sus casas eran espaciosas con múltiples habitaciones, salas amplias, comedores grandes, jardines donde organizaba sus legendarias fiestas. El jardín era especialmente importante para Tin Tan. Ahí organizaba reuniones que duraban días enteros. Instalaba mesas largas, contrataba a cocineros para preparar comida para docenas de invitados, traía músicos que tocaban en vivo durante horas. El jardín se llenaba de amigos, de actores, de músicos, de gente del medio artístico. Corrían el alcohol y la comida libremente. Tin Tan pagaba todo, disfrutaba siendo el anfitrión generoso que todo el mundo adoraba. Dentro de la casa tenía espacios diseñados específicamente para ensayar. Tin Tan era perfeccionista con su trabajo a pesar de su aparente improvisación. Ensayaba constantemente números musicales, probaba movimientos cómicos, practicaba diálogos. Tenía un área con espejos donde podía ver sus movimientos, un espacio donde Marcelo Chávez y otros músicos podían tocar mientras él cantaba. También tenía una colección impresionante de trajes pachucos. Guardaba docenas de trajes completos con sus pantalones holgados, sacos de hombros anchos, sombreros, cadenas de oro, zapatos bicolor. Cada traje era único, hecho a medida, con telas importadas de Estados Unidos. Necesitaba espacio considerable para guardar toda esta colección que era fundamental para su personaje. Tin Tan pasó temporadas viviendo en diferentes lugares. Además de la Ciudad de México, pasaba tiempo en Veracruz donde había vivido de niño y donde mantenía conexiones. También visitaba frecuentemente la frontera norte, especialmente Ciudad Juárez donde había desarrollado su estilo pachuco. En estos lugares se hospedaba en casas rentadas pero siempre de alto nivel para la época. No le importaba rentar en lugar de comprar. Lo importante era vivir bien mientras estuviera ahí. Su casa principal en la Ciudad de México era el centro de operaciones donde vivía con su familia. Era donde sus hijos crecían, donde su esposa administraba el hogar, donde él descansaba entre filmaciones y presentaciones. Pero también era prácticamente un hotel abierto para cualquier amigo que necesitara un lugar donde quedarse. Tin Tan no podía decir que no. Si alguien necesitaba ayuda, le abría las puertas de su casa. Esta generosidad extrema significaba gastos constantes en mantener la casa, en alimentar a todos los que llegaban, en pagar servicios, en reemplazar cosas que se rompían durante las fiestas. Los costos de mantener su estilo de vida eran enormes. Pero mientras el dinero del cine seguía llegando, Tin Tan no se preocupaba. El contraste con otras estrellas era notable. Cantinflas, por ejemplo, era extremadamente cuidadoso con su dinero. Compraba propiedades como inversión, tenía negocios bien administrados, ahorraba metódicamente. Pedro Infante también era más cuidadoso. Tin Tan era lo opuesto. Vivía el momento sin pensar en el mañana. Cuando el cine mexicano entró en crisis en los años 60, Tin Tan tuvo que ajustar su estilo de vida. Ya no podía mantener las casas grandes con jardines enormes. Ya no podía organizar fiestas cada semana. Tuvo que vivir más modestamente, aunque nunca cayó en la pobreza. Siguió trabajando, siguió ganando dinero suficiente para vivir dignamente, pero los días de vivir como millonario habían terminado. Automóviles y lujos pachos. Aquí es donde el lujo de Tin Tan realmente se manifestaba de manera visible. Sus automóviles y su vestuario pachuco eran declaraciones públicas de éxito, de estilo, de rebeldía elegante. Tin Tan no solo vivía bien, lucía bien, y lo hacía de una manera que nadie más podía imitar. Los automóviles de Tin Tan eran legendarios. Era amante de los autos estadounidenses grandes, caros, llamativos. Tenía Cadillacs, Buicks, Chevrolets, todos en colores brillantes, perfectamente mantenidos, con cromados relucientes. En los años 40 y 50, poseer estos coches era lujo extremo. No eran autos que cualquiera pudiera comprar. Eran autos de millonarios, de estrellas de cine, de gente que había llegado a la cima. Un Cadillac nuevo en los años 50 costaba entre 25,000 y 40,000 pesos en México. Era aproximadamente lo que ganaba un trabajador promedio en 20 a 30 años. Tin Tan compraba estos autos con el dinero de una o dos películas. Y no compraba uno. Compraba varios. Cambiaba de auto según su estado de ánimo, según la ocasión,
según lo que quisiera proyectar ese día. El Cadillac era su favorito. Era el auto más lujoso, más cómodo, más impresionante. El Cadillac Serie 62 o el Eldorado eran los modelos que Tin Tan prefería. Enormes, con aletas traseras dramáticas, cromados por todas partes, interiores tapizados en cuero fino, motores potentes V8 que rugían al arrancar. Cuando Tin Tan llegaba a un evento en su Cadillac, todas las cabezas volteaban. También tenía Buicks, que eran un punto intermedio perfecto entre lujo y deportividad. El Buick Roadmaster o el Super eran modelos populares entre estrellas de cine. Tenían líneas elegantes, buen desempeño, y costaban un poco menos que los Cadillacs, pero seguían siendo autos exclusivos. Tin Tan los usaba para viajes más largos o cuando quería algo un poco más discreto, aunque discreto para Tin Tan seguía siendo muy llamativo. Los Chevrolet también estaban en su colección. El Chevrolet Bel Air era un clásico de los años 50, con su diseño icónico y sus colores vibrantes. Era el auto perfecto para pasear por la ciudad, para ir a los estudios cinematográficos, para dejarse ver por las calles de México. Hay fotografías de archivo en Getty Images y otras colecciones que muestran a Tin Tan con sus autos. Siempre luciendo sus trajes pachuco impecables, siempre con una sonrisa, siempre proyectando esa imagen de éxito absoluto. Los autos no eran solo transporte. Eran parte de su personaje, parte de su imagen pública. Pero si los autos eran lujo visible, el vestuario pachuco de Tin Tan era arte puro. Sus trajes no eran disfraces baratos comprados en tiendas. Eran obras maestras de sastrería hechas a medida por los mejores sastres, con especificaciones exactas que Tin Tan supervisaba personalmente. Los pantalones eran holgados pero perfectamente cortados para caer con elegancia. Se ceñían a la cintura con tirantes y se ajustaban a los tobillos. El corte requería habilidad extraordinaria para lograr esa silueta distintiva sin que se viera descuidado. Las telas eran importadas de Estados Unidos, gabardinas finas, lanas de alta calidad, telas que costaban fortunas. Los sacos tenían hombros exageradamente anchos conseguidos con hombreras estructuradas. Las solapas eran amplias. Los sacos llegaban casi hasta las rodillas. Cada detalle estaba pensado para crear esa silueta pachuca inconfundible. Los forros interiores eran de seda o satén en colores brillantes que contrastaban con el exterior del traje. Los sombreros eran de estilo italiano, trabajados en fieltro fino por maestros sombrereros. Cada sombrero llevaba una pluma decorativa del lado, muchas veces de colores llamativos que combinaban con el traje. El sombrero no era un accesorio menor. Era la corona del look pachuco, lo que completaba la imagen. Las cadenas de oro eran fundamentales. Tin Tan usaba cadenas gruesas de oro genuino colgando de sus bolsillos, conectadas a relojes de bolsillo también de oro. Usaba anillos de oro con diseños elaborados. Pulseras. Mancuernillas de oro. No era joyería discreta. Era ostentosa, visible, parte esencial del look pachuco que decía sin palabras: he triunfado. Los zapatos eran bicolor, típicamente en combinaciones de blanco y negro o negro y crema. Eran hechos a mano por zapateros especializados usando pieles finas. Cada zapato era una obra de arte con costuras perfectas, suela de cuero genuino, diseños que combinaban elegancia con ese toque pachuco distintivo. Un traje pachuco completo con todas sus piezas podía costar entre 2,000 y 5,000 pesos en los años 50. Era el equivalente a lo que un trabajador promedio ganaba en 2 o 3 años. Tin Tan tenía docenas de estos trajes. Cada película requería varios trajes diferentes. Cada presentación pública demandaba un look nuevo. Su colección de vestuario pachuco estaba valuada en decenas de miles de pesos. Estos trajes no eran solo para verse bien. Eran declaraciones políticas. En una época donde el pachuco era marginado, discriminado, considerado delincuente, Tin Tan los presentaba con orgullo en las pantallas de cine de todo México. Estaba diciendo que los pachucos merecían respeto, que su cultura era válida, que su estilo era elegante. Era rebeldía vestida de seda y oro. Parte de este vestuario sobrevive hasta hoy en colecciones de museos como el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México. Ver uno de los trajes originales de Tin Tan es ver la época de oro del cine materializada en tela y arte. Es entender por qué su imagen sigue siendo icónica décadas después de su muerte. La historia de Tin Tan nos enseña que el talento puede llevarte a la cima, pero no garantiza que te quedes ahí. Fue el actor mejor pagado de México, ganó fortunas incalculables, vivió como un rey. Pero también nos enseña que vivir intensamente tiene un precio. Tin Tan vivió cada día como si fuera el último.
Y pagó el precio de esa intensidad con una vida más corta de lo que debería haber sido y con una fortuna que se esfumó. Pero nadie puede negar que vivió. Vivió plenamente, generosamente, apasionadamente. Dejó un legado cinematográfico y cultural que sigue vivo décadas después de su muerte. Y eso, al final, vale más que cualquier fortuna bancaria. Espero que hayas disfrutado este recorrido por la vida lujosa de Germán Tintán Valdés, el Pachuco de Oro, tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Si conoces alguna anécdota adicional sobre su vida, sus autos, sus fiestas legendarias o su carrera, déjamela en los comentarios. Me encantaría conocer más historias sobre este genio. Y ahora te dejo una pregunta para ti. ¿Cuál te pareció el detalle más fascinante de la vida de Tintán Valdés? Y si te gustan estas historias sobre los ídolos del cine de oro mexicano, no te pierdas nuestros otros videos sobre las estrellas de la época dorada. Dale click, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video, porque lo que